Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar o seminario a distancia sobre el agua y el COVID-19. Yo quiero agradecerle a todos ustedes que nos sigan. Una serie de distintos webinars que hemos organizado sobre el tema. Hemos tenido excelentes panelistas y una excelente audiencia. Empezamos ya hace algunas semanas con un documento que se llamó Reflexiones sobre el COVID-19 y el agua. Este documento de reflexiones se discutió en una sesión en donde participó el representante de UNESCO en México, la directora general de la Comisión Nacional del Agua, la doctora Blanca Jiménez, y un servidor, en donde presentamos entonces este documento de reflexiones. O sea, el principio es qué nos hace reflexionar, qué nos hace pensar la aparición del COVID y cómo tendríamos que empezar a hacernos preguntas de cuál será la nueva normalidad después del control de COVID. Empecemos a tomar una serie de reflexiones. Esta aparece también, desde luego, en nuestro portal de la Red del Agua de la Universidad y del Centro Regional de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe, que está aquí en México y que tenemos, en este mes de mayo acabamos de cumplir precisamente un año de estar en operación. Y entonces produjimos este primer documento de reflexiones y una primer webinar sobre eso. Después hemos tenido 6 eventos directamente sobre el tema. En primer lugar, aunque no es el orden en que hicimos los webinars, hoy nos va a platicar Arturo Palma, que tuvo su intervención hace algunas semanas. Arturo nos va a hablar sobre los problemas de los organismos operadores que son responsables de entregar agua potable y saneamiento a la población y cuáles son los retos que está afrontando la crisis grave que tienen los organismos operadores. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el agua embotellada. Delia Montero nos va a platicar como consecuencia de esa crisis qué pasa con el agua embotellada y el costo que tiene para las familias mexicanas. En tercer lugar, Carolina Escobar nos va a hablar sobre los derechos humanos y cómo tiene que ver con el COVID y el problema estructural del agua. En cuarto lugar, estará Brenda Rodríguez hablando sobre los asuntos de género. Cómo afecta los problemas de género, la falta de agua y especialmente durante el COVID. Después de eso tendremos a Ana Cecilia Espinosa, que la acabo de ver por ahí. Ana, ¿cómo estás? Que nos va a hablar sobre los problemas, la aparición del virus en el agua potable y qué sabemos sobre la existencia de eso. Y finalmente Adalberto Loyola nos va a hablar sobre la parte sanitaria, la parte de sanidad y de lo preocupante que es el pensar que tenemos cuando menos material de los virus en las aguas residuales. Estos son los 6 webinars que hemos tenido y que nos van a hacer favor los participantes de hablar aquí en una primera ronda sobre los retos estructurales y cómo estos retos estructurales se exacerban con la aparición del COVID. O sea, qué es lo que es coyuntural y qué es lo que es estructural al aparecer el COVID. En una segunda ronda vamos a empezar a hablar acciones en el corto y mediano plazo para esta nueva normalidad. O sea, regresamos un poco al tema original
me tocó presentar sobre reflexiones y finalmente preguntas y respuestas del público. Entonces, este es nuestro programa de esta mañana. Es un poco más largo que los anteriores. Vamos a durar 1 hora y media en él. Y entonces les agradezco de antemano a los participantes que sean breves. Esperamos tener una primera ronda en donde podamos tener unos 5 minutos de exposición de los asuntos claves que tenemos especialmente en la aparición del COVID. Donde dejo la palabra a Jorge Arriaga, que ha venido coordinando todos estos esfuerzos, para que nos haga favor de introducir a cada participante. Y les pedimos, no sé si les podamos hacer llegar, Jorge, cuáles son los tiempos, de tal manera que no nos pasemos. La política ha sido en estos webinars de ser exactos en el tiempo. 1 hora y media con preguntas y respuestas. Entonces empezamos y les agradezco muchísimo a los ponentes, a los panelistas de esto que hemos llamado un conversatorio. Entonces vamos a tratar de hacer esto en la Red del Agua y también en el CERCHI, de tener un grupo de webinars, unas conclusiones del webinar, los vamos a poner en la red y vamos a hacer un documento que pueda resumir ello. Adelante, Jorge. Muchas gracias, doctor González. Buenos días. Entonces, como ya explicó el doctor González la dinámica, cada uno de los participantes tendrán 5 minutos para esta primera ronda. Voy a poner un cronómetro en la pantalla para que cada uno de los expositores vaya midiendo su tiempo. Y entonces comenzaríamos, como lo dijo el doctor, primero con el ingeniero Palma. Ingeniero, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, compañeros del auditorio, compañeros panelistas. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Siempre es un gusto saludarlo. Voy a tratar de ser muy breve, aprovechar mis 2 minutos. Bueno, hablando de los retos de los organismos operadores, yo sintetizando, es un gran reto, por ejemplo, tener unas políticas públicas adecuadas, acordes a las necesidades actuales de nuestro país. Por ejemplo, ¿no? Contar con tarifas del servicio despolitizadas para poder tener organismos autosostenibles y no depender tanto de los subsidios federales. Una tarifa de los servicios que estuviera indexada a los costos de producción para que se ajuste de acuerdo a la inflación y que al menos cubra los costos de producción para proveer de agua potable y saneamiento. La idea es hacer organismos fuertes, autosostenibles. Que los servidores públicos, por ejemplo, también dentro de lo de las políticas públicas, que los servidores públicos también pudieran tener el mínimo de experiencia para poder garantizar un adecuado manejo de todo esto. La capacitación continua, la verdad es que son muchos los puntos y el presupuesto. No quisiera dejar de tocar el presupuesto, un presupuesto acorde, por lo menos un presupuesto anual del 0.3 del PIB, de acuerdo al CAP. Un presupuesto que ahorita ha venido bajando, tenemos el 12% de lo que teníamos en 2008. Sin duda alguna, el gran reto es brindar el servicio continuo a la población, elevar las eficiencias física y comercial, aumentar coberturas, dar una agua de calidad y cantidad suficiente a todos los mexicanos, ampliando coberturas, sobre todo a los que viven alejados de los centros de población. Gracias. Traté de ser muy respetuoso con mi tiempo. Entonces, sí, muchas gracias, ingeniero. Bueno, todavía tiene unos minutos más, si los quiere ocupar, o le damos la palabra a la doctora Montero. Sí, en general los retos de los organismos son muy, muy claros. Obviamente el poder dar un servicio continuo, dar la agua de calidad y en cantidad suficiente, es aumentar coberturas para llegar al 100% deseado, ¿no? La cobertura universal, que incluya a las comunidades más marginadas, que ahí es donde más nos pega y donde más nos hace falta todo este tema. ¿Aquí puedo tocar lo de la crisis del COVID o eso está en la siguiente ronda? Sí, ingeniero, desde una vez. Recuerden que son los retos estructurales y cómo la crisis los ha exacerbado. Perfecto.
Hablando entonces de cómo nos ha pegado, qué es lo que más nos duele de la crisis del COVID a los organismos operadores. Bueno, después de conocer nuestra situación actual, uno de los principales problemas que ahora nos ha pegado el COVID es la disminución de la recaudación de los organismos operadores, los cuales se ha caído en un promedio de un 50% que la gente no está pagando, y nuestros grandes usuarios, que eran la industria, pues ahorita estuvieron parados, la gran mayoría, de los cuales no recaudábamos, ¿no? También ha aumentado la demanda total hasta en un 40% del vital líquido, ya que la gente vive en las casas. Recordemos que el agua que se le dedica a la industria es la menos, y ahorita la demanda que tenemos de la vivienda no solo es el aumento del 40%, sino también los horarios de operación. Es muy diferente que antes dábamos agua en la mañana y en la noche, y ahora la gente está en casa va consumiendo a toda hora, ¿no? Bueno, también los costos de operación, pues lamentablemente en esta crisis nos ha aumentado muchísimo. Por ejemplo, ahorita estamos comprando más caro lo que es el gas cloro, el oportunito, la energía eléctrica en algunos lugares no la han subido, las horas extras de personal que también estamos pagando. La verdad es que los costos vienen hacia arriba, los ingresos hacia abajo. También en la protección del personal operativo administrativo, creando nuevos protocolos de operación para podernos proteger es muy importante este tema, ¿no? La disminución de la plantilla laboral por ser un tema, gente vulnerable, mayores de 60 o con enfermedades crónicas. La contingencia sanitaria provocada por el COVID, hemos tenido que hacer más con menos, ya que muchos gobernadores o inversiones municipales anunciaron subsidios o condonación de ciertos apoyos a la ciudadanía, y ningún organismo a cambio recibió ningún apoyo económico adicional. El agua es un servicio fundamental para hacer frente en esta contingencia, y ni aún así hemos logrado contar con una tarifa por parte de CFE adecuada. Seguimos tratándonos como si fuéramos un ente privado, una empresa privada, y nos están amenazando constantemente con los cortes de luz. Inclusive, por ejemplo, en Reynosa ya le cortaron, si bien no a las bombas del agua, sí a lo que fue oficinas, que de cualquier manera dificulta. Estamos siendo muy asediados por la CFE, y la verdad es que la situación económica si era grave, con la crisis se volvió más grave. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, le damos la palabra a la doctora Montero. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Qué bueno que están aquí escuchando estas conclusiones que estamos dando. Bueno, yo pienso que un reto muy importante es el cambio del consumo de agua embotellada a agua de la llave. Como vimos la semana pasada en la exposición, se ha duplicado el consumo de agua embotellada, y esto impacta negativamente en los ingresos de las familias, sobre todo las familias de más bajos ingresos. Y bueno, otra cuestión es que pues los contagios no han terminado, y yo pienso que esta situación de altos consumos de agua embotellada pues va a continuar todavía por lo menos un mes, ¿no? En la Ciudad de México, y posiblemente más en otras partes del país. Aquí un problema, digamos, el reto más grande es cómo cambiar de estas formas de consumo, ¿no? Es un hábito que tenemos todos los mexicanos, que está muy incrustado, y que nos costó 30 años consolidar este hábito tan incrustado. Entonces, revertirlo depende no nada más de las buenas intenciones de un organismo operador, sino de un trabajo muy fuerte con políticas públicas donde se dé información, donde los organismos operadores estén informando constantemente sobre la calidad del agua, y que poco a poco se dé este desdoblamiento, ¿no? Realmente, como yo mencionaba la semana pasada, el agua embotellada, muchas veces no sabemos ni de qué calidad es, ¿no? Sobre todo las de las purificadoras, no hay regulación. Entonces, aquí lo que se requiere, digamos, un cambio estructural fuerte, es entrar a esta parte de la regulación, ¿no? O sea, verdaderamente que las purificadoras, si van a operar, pues que cumplan bien con su trabajo,
Y eso es un trabajo tanto de la Secretaría de Hacienda, ¿no? De ver, o Economía, que vean que se pagan sus impuestos, como de la Secretaría de Salud y de los mismos organismos operadores, porque no se sabe de dónde sacan el agua. Entonces, aquí yo también veo un problema digamos, de coordinación dentro de la gestión del agua, no solamente de los organismos que tendrían que regular las purificadoras, sino inclusive dentro de la misma Ciudad de México, ¿no? Es decir, tenemos el organismo operador, tenemos las municipalidades, ¿no? O las alcaldías en este caso, pero, por ejemplo, tenemos la situación de que en Iztapalapa hay una batería de pozos que, aunque están en Iztapalapa, no los administra Iztapalapa, es el sistema de aguas de la Ciudad de México. El sistema de aguas de la Ciudad de México no les da mantenimiento y le dice a la alcaldía que los tienen que dar mantenimiento a ellos, pero ellos no tienen las facultades legales ni el presupuesto para poder hacerlo. Entonces, aquí hay un entramado institucional que no es muy claro, ¿no? Y que nos lo han dicho las mismas personas que trabajan en la alcaldía de Iztapalapa. Cuando hay gente buena onda en SACMEX, nos pasan información. Cuando pues no queda alguien que es nuestro cuate, no sabemos, ¿no? Entonces aquí también, digamos, es un problema de gestión interna, que no hay información ni siquiera entre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener más información? Y el tener información a nosotros nos da mucha certeza para poder tomar una decisión adecuada, ¿no? ¿Quién le da la certeza a la gente? Pues la purificadora, aunque no sea cierto, ¿no? Aunque tengan un papel apócrifo y le vayan cambiando nomás la fecha, ¿sí? Eso les da más certeza que abrir la llave. No hay una publicidad ni siquiera del organismo operador, ni de Conagua, ni de nadie, que nos diga, lave su cisterna y su tinaco constantemente, ¿no? Utilice un sistema de purificación. Es decir, nos han dejado a nosotros resolver un problema y ir como parchando y solucionando. Y eso lleva prácticamente 30 años. Entonces, eso sí es un problema estructural fuerte, ¿no? Que yo pienso que un primer cambio sería dar información sobre la calidad del agua, y qué bueno que aquí está Arturo Palma, porque eso nos da a nosotros mucha certeza, ¿no? Si la gente tiene certidumbre, podría empezar a hacer un cambio de hábitos, pero no es lo único que se requiere, ¿no? Se requiere también publicidad, políticas públicas. En el radio y en la tele vemos siempre mucha publicidad del agua embotellada. ¿Cuándo vemos publicidad de Conagua, SACMEX? Tome el agua de su casa, lave las cisternas. O sea, no hay nada de eso. Entonces, un cambio, sí se requiere un cambio estructural muy fuerte para dejar de tomar agua embotellada y ir regresando paulatinamente, cosa que nos haría muy bien porque estamos en la normalidad en relación a otros países del mundo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces le damos ahora la palabra a la doctora Escobar. Bien, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Celebro este encuentro de retomar las conclusiones de todos. Me parece que es necesario en estos ciclos que se están haciendo de webinars poder encontrarnos todos alrededor de un solo tema y plantear nuestras conclusiones. Bien, la idea es presentar como los principales retos y cómo esta crisis del COVID los ha exacerbado. En mi caso, el tema que yo abordé fue la relación de los derechos humanos asociados al agua con la crisis que representaba esta pandemia. Y respecto a eso solamente quiero retomar las ideas centrales. Y es, lo primero es que el reto estructural que nos presenta es que no solamente el reconocimiento de los derechos humanos basta para su cumplimiento. Los derechos humanos al agua y al saneamiento están reconocidos desde 2012 y sin embargo su operacionalización, su instrumentación, el hacerlos un hecho para la mayoría de la población en México es una deuda que todavía tenemos. Entonces, ese es el primer reto, operacionalizarlos
e instrumentarlos, porque en este caso no solamente el reconocimiento nos da la garantía de su cumplimiento. En segundo lugar, la brecha que encontramos en el acceso al agua. Cuando hablamos de acceso al agua estamos hablando de algo distinto a los derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos de las dimensiones de los derechos humanos relacionados con el agua para su cumplimiento, estamos hablando no solamente de tener agua una vez a la semana, estamos hablando de tenerla en cantidad suficiente y con la calidad que se requiere, como lo acaba de mencionar ya la doctora Montero. Entonces, en este sentido, la brecha que tenemos aún, la deuda que tenemos aún en términos de cumplir con las dimensiones de manera cabal de los derechos es todavía muy grande. Vemos cómo hay todavía comunidades en las que no hay absolutamente nada de agua y otras en las que hay un poquito de vez en cuando, una vez a la semana, 2 veces por semana. El tandeo es casi que la norma en la mayoría de comunidades. Entonces, esto es como uno de los principales retos que tenemos que enfrentar, dado que esta brecha también en el acceso al agua incrementa, por supuesto, los riesgos e incrementa las desigualdades. Este incremento de riesgo se da no solamente en términos de la calidad del agua a la que se expone la mayoría de las personas, sino también se da en términos de cómo estas desigualdades afectan otro tipo de condiciones. Por ejemplo, el tiempo que dedican mujeres y niñas y niños también al traslado de agua para poderla llevar a sus casas. Eso implica una pérdida de tiempo dedicado a la escuela, a la educación, al ocio y a otro tipo de actividades económicas que se pudieran desarrollar. Entonces, esta brecha en el acceso al agua y a su calidad también, en términos de cumplimiento de derechos humanos, es un tema multifactorial que afecta también diferentes escenarios de la vida privada y de la vida pública de las personas. Entonces, es no solamente pensarlo en términos de agua asociada a comida y alimentación, sino también agua asociada a enfermedades y salud, agua asociada a tiempo dedicado a la educación, agua asociada finalmente al desarrollo de una vida digna para todos y todas. Entonces, esto es como lo segundo que quería puntualizar, la brecha que incrementa los riesgos y las desigualdades. Lo otro también es que, de nuevo, coincido con los anteriores ponentes en términos de acceso a la información. Y es que lo que nosotros tenemos de información es coberturas. Y la cobertura en infraestructura es distinta a cumplimiento de derechos. Y eso me parece que es importante que lo tengamos muy presente. Podemos tener infraestructura reportada como cobertura en términos de tenemos tubería en nuestras casas, pero si por esa tubería no pasa agua, no estamos haciendo cumplimiento de derechos. Y por eso es importante hacer esa diferenciación. Y eso en términos de información es importante clarificarlo, ¿no? Una cosa es la infraestructura que tenemos para suministro de agua y otra cosa es que estemos cumpliendo realmente y a cabalidad con los derechos humanos asociados a ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Escobar. Entonces ahora tiene la palabra la maestra Rodríguez con el tema de género. Ahí está. Hola, buenos días. ¿Ya me escuchan? Ya, perfecto. Muchas gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Me parece como muy buena idea este cierre global del webinar. Como anunciaba el doctor Villarreal, pues yo hablé de género y la articulación con agua y el COVID, y un poco sobre eso va a ir la intervención. Bueno, pues la pregunta era para la reflexión, pues qué problemas había y cómo los había exacerbado el COVID. Y me parece que un problema central es que hay que mirar el agua, la gestión del agua y sus problemas desde un enfoque de derechos humanos, de sustentabilidad, de igualdad de género, porque en la medida que no lo hagamos de manera transversal, la mirada se nos va a quedar vacía. Y bueno, un ejemplo clarísimo es del problema de la distribución inequitativa, la mala calidad que la doctora Delia Montero ahora y en la sesión pasada pues nos hacía mirar esta problemática que va asociada
a varios elementos del derecho humano al agua, calidad, accesibilidad en términos de economía. A mí me parece que lo que el COVID ha venido ahora haciendo en estos meses es lo que ya mucha gente desde la academia, desde sociedad civil, habíamos estado diciendo, que el derecho humano al agua en la mayoría de sus elementos está violado, en calidad, en distribución, en acceso a la información, en términos de que, bueno, tenemos una gran problemática de mala distribución, mala calidad, aumento de tarifas, mala calidad en muchos espacios de nuestro país. Me parece que en términos de género, y es ahí donde yo quiero hacer mucho énfasis, es que esta crisis que estamos viviendo ahora por el agua vino a exacerbar cómo las mujeres en particular y las niñas viven el problema del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres ahora, mucho más que antes de la emergencia, están ocupando mucho más tiempo en gestionar el agua, en acarrearla, en llamarla, en mejorar su calidad, en hacer toda la distribución. Y eso ha aumentado a la doble jornada o triple cuando muchas de estas mujeres, tanto ahora como, sobre todo ahora en la pandemia, el trabajo remunerado que están haciendo, el trabajo productivo se les acumula con el trabajo de cuidado en sus familias. Y esto que implica salud emocional, desgaste, estrés. Algunos de los testimonios que yo daba en mi intervención era mirar cómo les está afectando a las mujeres. Hay que reconocer que lo que las mujeres en particular están haciendo es un subsidio de género para la gestión del agua. Ahora con muchísimo más fuerza, pero regularmente lo hacen. El tema de salud, ya yo lo decía, me parece también importante. Bueno, casi todo el mundo pues sabemos que cuando el agua es de mala calidad, ¿qué implica? Ya lo decía la doctora Montero, implica que las familias destinan mucho más dinero para ir por el agua, pero no es solo, sí es el término económico, pero ¿quién va por los garrafones? ¿Quién los acarrea? A mí las mujeres de Iztapalapa me dicen, yo llevo mi carrito, y eso implica toda una gestión en términos de sí la sana distancia, y ahí también le quiero entrar. Estas cuestiones de lo que nos mandata la pandemia, la sana distancia, lávate las manos, pues eso para muchos hogares es simplemente imposible, ¿no? Ya lo decía yo, el 70% de quien es pobre, el 70% en este país son mujeres. Que regularmente viven en hogares pequeños donde la sana distancia pues tampoco es tan permitible, todo el tiempo de la higiene. Sí, claro, quienes le abrimos a la llave y tenemos la posibilidad de lavarnos las manos, es factible. Para más de 10 millones de personas en este país, lavarse las manos no es posible. No es posible seguir las acciones para cuidar tu salud. Y eso cuando le ponemos el tema de género, otra vez, quiénes van por el agua, quién las están gestionando y sobre quién cae la responsabilidad. Un tema que quiero poner y que me parece fundamental colocar es el tema de qué tiene que ver el agua, la pandemia y la violencia de género. A mí me parece que hay que poner mucho énfasis en esto porque la violencia de género está aumentando en la pandemia y ahí tenemos que hacer un cruce. ¿Cómo se relaciona con el agua? Me parece que eso es importante porque antes ya no salía. Un gran reto me parece que hay que ir apuntando hacia allá es sí la participación, formular políticas públicas que me parece importante decir que no todo tiene que ver con dinero, tiene que ver con una gran disponibilidad política para entrarle al tema y ahí abrir los espacios de participación para que las mujeres estén en todos, desde los comités comunitarios hasta toda la política pública. Y quiero cerrar con el tema de las campañas. Me parece que incluso en esas campañas tiene que ir un corte de género para no estar revictimizando ni estar diciendo que solo las mujeres son a quienes les toca cuidar el agua, le toca hombres, mujeres, empresas, a la academia, es decir, hay que pensar esas campañas con ejes transversales como género, igualdad de género, participación y derechos humanos, y ahí queda la participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Doctora Espinosa, tiene la palabra. Listo. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y por este conversatorio que está muy, muy rico. Y sobre todo deja de manifiesto la necesidad de la transdisciplina, la necesidad de que no podemos trabajar cada quien desde su trinchera y lograr avances realmente de impacto. Entonces, nos ha dejado ver esta pandemia que la situación requiere de soluciones, digamos, como atacadas, enfrentadas desde diferentes puntos, ¿no?
El punto que a mí me tocó es específicamente ya más del virus. A mí me gustaría resaltar que esta pandemia nos ha hecho voltear un poquito a el asunto de que parte de los ecosistemas son los microorganismos. O sea, ellos han estado ahí siempre. Nosotros, por nuestra forma de vida, hemos enriquecido, por decirlo así, estos contenidos de microorganismos, y me refiero no solamente a virus, sino también bacterias, parásitos, que están ahí, pero que para nosotros es necesario controlarlos, eliminarlos para poder hacer uso del agua y conservar nuestro estado de salud. Entonces, esta actividad que es vital, porque si no se incrementan, vamos a tener problemas si no lo atendemos de manera eficiente. Entonces, una de las cosas que se puso de manifiesto también con la pandemia, pues es justo que si bien el coronavirus, el SARS-CoV-2, hasta ahora no se ha demostrado que se transmita por agua, por consumo de agua contaminada, sí nos puso en alerta, en serio, y con mucha preocupación de que si esto es real, de que pudiera ser real, entonces el nivel de casos con los que tendríamos que enfrentarnos sería gigante y quién sabe si lo pudiéramos manejar. Entonces, es una llamada de atención, un jalón de orejas muy importante, no nada más para México, para el mundo, en el sentido de poner atención a la presencia de los microorganismos en el agua, en los alimentos que estamos consumiendo cotidianamente. Ahora, por otro lado, es muy importante considerar que si bien nosotros tenemos normas que están vigilando la calidad de agua, o sea, las tenemos en papel, pero operativamente su cumplimiento es muy deficiente. Entonces, tenemos que trabajar en ello, trabajar en que la norma realmente sea la que corresponde a la actualidad que estamos enfrentando y, por otro lado, realmente garantizar que se cumpla. Si la garantía de este cumplimiento implica la participación no solamente de autoridades del agua, pues hagámoslo. Y ya vimos que es necesario, o sea, no nada más con la parte, digamos, se va a lograr estos cumplimientos. Se tiene que echar mano de otras especialidades, no solamente para cumplir, sino para analizar la información. Entonces, esta confianza que debemos ganar, que decía la doctora Montero, para consumir agua de la llave, tiene que ir acompañada de información. Información real, información transparente, información comprensible para la gente, para los usuarios, y que realmente refleje la situación actual. No solamente de microorganismos, hay muchos otros parámetros de calidad que son importantes, por ejemplo, todos estos contaminantes químicos, contaminantes emergentes, están causando problemas de salud importantes. Entonces, toda esta información es requerida, es necesaria, que poco a poco los usuarios la vayamos entendiendo y vayamos asimilando esa información, valorándola, y eso va a impactar tanto en este cambio de hábitos que mencionaba la doctora Montero, como en tarifas, como en confianza, en muchas cosas. Pero es un camino de largo plazo, pero que hay que empezar porque ya llevamos muchos años no desperdiciados, pero sí con problemas. Entonces, esos serían hasta ahorita el asunto del monitoreo, de estar pensando en monitorear. Tenemos que pensar mucho en los protocolos con los que vamos a medir, porque estos protocolos tienen que ir en correspondencia con nuestra realidad. Ahorita están circulando muchos protocolos de la OMS, de la CDC, el del INDRE, en particular de México, pero tenemos que hablar de ello, decir cuál es el que nos va a nosotros, porque homogenizarnos con el mundo tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Entonces, los protocolos de detección, tanto en agua para uso y consumo como en aguas residuales, son fundamentales y hay que trabajar mucho en ellos todavía. Ya hay iniciativas, ya hay muchas convocatorias en las que se están participando grupos de investigación interdisciplinarios para definir estos protocolos.
Pero bueno, estamos iniciando, todavía nos falta mucho por hacer al respecto. No sé si el tiempo es el real porque se estuvo parado el reloj. Sí, estuvo un poco parado. Yo creo que ya es el tiempo, más o menos, ¿no? Sí, doctora. Ok, gracias. Muchas gracias, doctora. Y ya está por ahí también el doctor Noyola, entonces, si tiene la palabra, doctor Noyola. Muchas gracias a todos, colegas, ahí que estamos discutiendo sobre este tema tan interesante y sobre todo tan oportuno porque puede, esperamos, cambiar un poco la realidad que estamos enfrentando y que desde hace muchos años. Ya con la introducción que dio la doctora Espinosa sobre el virus, el SARS-CoV-2, efectivamente se han detectado, ya son varios países los que están monitoreando fragmentos del virus, de su RNA, para ayudarse en el seguimiento epidemiológico del control de esta pandemia. En Estados Unidos, Holanda, Francia, Italia, España, Turquía, Brasil, México está tratando de hacerlo. Hay algunas ya experiencias que empiezan a surgir y que hay que señalar que si bien se puede encontrar el virus, lo encontramos en forma de fragmentos, no necesariamente en estado infectivo. Eso debe estar muy claro para que no haya un alarma de que las aguas residuales son un transporte del virus en estado infectivo. No hay demostración al respecto. Obviamente hay mucha investigación que realizar. El sector agua y saneamiento, creo que tenemos la oportunidad de transmitirle a los tomadores de decisiones que es una inversión preventiva importantísima en preservar la salud y también agregaría yo en reducir la pobreza. Un sistema de agua y saneamiento de calidad reducen las enfermedades en general, sobre todo las gastrointestinales, y dan un piso más firme, digámoslo así, para salir de la pobreza, porque da un satisfactor indispensable para poder construir muchas cosas a partir de ahí. En algún momento dado, la OPS generó un indicador. Por cada $1 invertido en agua y saneamiento, se podrían ahorrar $7 a $8 en salud. O sea, es una inversión redituable y va a la calidad de vida de la población. Y en México, desafortunadamente, tenemos todavía mucho por hacer. Se ha avanzado, sin duda. Hay grandes logros en los últimos 30 años, pero todavía tenemos 7 millones de habitantes, por ejemplo, que no reciben agua para nada. 32% de las viviendas que reciben agua de vez en cuando por tandeo, con todo el problema de la calidad del agua que esto implica, la vuelve vulnerable. El agua, si vemos las potabilizadoras que existen en México, según Conagua, potabilizan 100 metros cúbicos por segundo. Y si calculamos grosso modo la demanda de agua de toda la población de México, grosso modo se requeriría el doble, 200 metros cúbicos por segundo. Es decir, quitando las personas que no reciben agua, alrededor de 100 metros cúbicos por segundo no están siendo potabilizados. Puede ser conveniente si la fuente de agua de suministro, por ejemplo, un acuífero bien protegido, no requiere realmente potabilización, pero este es un indicador de que hay la mitad del agua que se está suministrando, grosso modo, no está siguiendo una etapa de potabilización tal vez rigurosa. Y esto lleva a la poca confianza, ya lo mencionó la doctora Montero con toda claridad, la poca confianza que tiene el consumidor del agua que le abastece la red municipal. Y el terreno entonces que se deja libre para los embotelladores para que llenen ese vacío, siendo que el recurso económico de cubrir esa necesidad, en lugar de irse al organismo operador, se va a los embotelladores. México, ustedes saben, no lo mencionó la doctora Montero, ella lo tiene perfectamente claro. México es el primer consumidor de agua embotellada per cápita en el mundo. Francamente, un lugar que no debería ser para un país con tantas necesidades y con tantos rezagos. Y consumimos aproximadamente 235 litros cada habitante por día. En drenaje no estamos mejor. 34% de los municipios, solo el 34% de los municipios tiene una planta de tratamiento de aguas. Solo 63% de las aguas residuales son tratadas, de las que se recolectan con red de drenaje se tratan.
y en buena medida las pequeñas plantas de tratamiento no están operando o lo hacen en forma inadecuada. Entonces estamos en lo que yo llamo una zona de confort muy inconfortable. Nos hemos acostumbrado a esta situación que no es para nada adecuada por muchas causas. Tal vez porque hay otros problemas tal vez más importantes como es la inseguridad, ahora se viene el golpe del desempleo, pero el agua y saneamiento debería de subir en la prioridad de las agendas políticas y debemos aprovechar esta oportunidad en donde la población se ha hecho más sensible al tema de salud y también al tema de la pobreza. Sabemos que los más impactados por la pandemia serán los pobres, los que tienen que salir cada día a su sustento o los que viven en hacinamiento o sin agua corriente. Debemos sumar entonces a la sociedad en este esfuerzo para llevar el sector agua a niveles superiores de atención en la arena política. Algunos otros temas los desarrollaré en mi siguiente intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Noyola. Doctor González, no sé si quiere intervenir para cerrar este ciclo. Sí, muchas gracias, Jorge. Quisiera en esta par de minutos ser muy provocativo sobre lo que acabamos de escuchar. Me parece que la señal de alerta y de auxilio de Arturo Palma, director de la ANEAS, de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, sobre las finanzas y el comportamiento de la recaudación durante la época de crisis es verdaderamente dramática. Los organismos incrementan en muchos sus costos y no tienen con qué pagarlos. Entonces, realmente me parece que es una señal de alarma que prácticamente nadie está escuchando. Y eso se refuerza probablemente con lo que nos dice Delia Montero. O sea, las personas y las familias están pagando tanto o más por el agua embotellada que por el agua entubada. Entonces, me parece que esta es una forma de privatización. Mientras hablamos de la privatización de los sistemas de agua potable y estamos en un grave debate, esto está avanzando directamente. Esta es una privatización básicamente de la mayor parte del costo familiar. ¿Cómo hacemos entonces? Y la pregunta básicamente es, ¿qué hacemos para poder evitarlo? Aquí entre nosotros decimos que es un asunto fundamental. Que los servicios de agua y de saneamiento impactan directamente en la salud, impactan directamente en la pobreza, impactan directamente en los asuntos de género, impactan en el bienestar de las familias. Y nos dice Adalberto que por cada dólar invertido en agua y saneamiento se ahorran 7 u 8 en salud. ¿Y cuánto en sufrimiento? ¿Y cuánto en el sufrimiento de la gente que menos tiene? Tenemos una enorme brecha y sin embargo, a pesar de que todo lo que decimos, no existe una movilización social. En las encuestas, aparentemente, cuando vamos a encuestar a las personas, y la última la hicimos, yo creo que en el 2017 con INEGI, y cubrió todo el país, la gente después de describir el ruinoso sistema que tienen de calidad del servicio, les pregunta a uno si están contentos con la calidad del servicio y dicen que sí. Entonces, realmente hay una enorme contradicción entre lo que nosotros decimos y sabemos y lo que de alguna manera está trascendiendo como una movilización social. El problema de la calidad del agua nos lo describe Ana Cecilia y nos dice con mucha franqueza de que no hay información, la gente no sabe qué agua está tomando cuando es agua de la llave. Y los protocolos de detección no son los mismos que son internacionales. Dice, la norma está en el papel, pero el cumplimiento es absolutamente deficiente. La crisis, nos dice Brenda, se ve exacerbada por el problema del COVID, especialmente en las mujeres, en los problemas de género. En fin, creo que hay muchas de estas cosas que yo quisiera que pudiéramos discutir los expertos, los ex expertos que nos hacen favor de estar acá. Tratar de hablar sobre las acciones que en corto
mediano y largo plazo, hay que promover, regresando de esta a la normalidad. Este tipo de problemas los tenemos hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué proponemos como grupo? Somos casi 400 ahora en este webinar. ¿Qué proponemos para resolver estos problemas que ya tienen mucho tiempo de estar en el escritorio y que hemos avanzado poco y en algunos de ellos vamos para atrás? Entonces, pusimos en papel el artículo 4 constitucional de derecho humano al agua, al acceso al agua y saneamiento, y desde el que los pusimos en el 12, vamos para atrás. ¿Qué hacemos para revertir la tendencia? Eso es lo que queremos ver en esta segunda parte de nuestro conversatorio. Gracias, Jorge. Adelante. Gracias, doctor. Entonces, como lo acaba de decir el doctor González, vamos a dedicar este espacio para analizar las acciones de corto, mediano y largo plazo para alcanzar un nuevo paradigma en el sector hídrico de frente a la nueva normalidad. Ahora lo que vamos a hacer es invertir la dinámica, entonces ahora el doctor Noyola es el que comienza con su exposición. Ya, gracias. Está listo. Muchas gracias. Sí, a ver, déjenme retomar un poco la idea última. Debemos aprovechar como sociedad la ventana de oportunidad que se nos abre por el impacto de la pandemia en la sociedad. La sociedad está particularmente sensible de la importancia de cuidar la salud, de la solidaridad en ello, y que el agua tiene un papel fundamental simplemente por el lavado de manos. La principal, junto con la sana distancia, la principal herramienta para preservarnos en salud. Entonces, creo que hay una base para avanzar y poder subir en la prioridad en la agenda política, como lo comentaba. El derecho humano al agua es un deseo que queda en el papel si no se fortalece la gestión de la prestación de los servicios por los organismos operadores. Son los que lo van a proveer, entonces hay que fortalecerlos. En el artículo 115 se abre la oportunidad para que se formen en los municipios asociaciones, consorcios, de manera que formen una masa crítica y puedan tener los tamaños financieros, administrativos, técnicos para poder atender a los usuarios. Nos hace falta un ente regulador con dientes que realmente supervise y haya sanciones a aquellos organismos operadores que no estén cumpliendo con los servicios de calidad en agua y saneamiento. Ahora los presidentes municipales, pues no pasa nada si descargan sus aguas residuales. La norma 001 no se aplica, no hay sanciones. Si dan un mal servicio, tal vez se las vean en las urnas, pero realmente no hay ninguna consecuencia y eso hace pues que no se les dé atención. Como dijo el ingeniero Palma, hay que eliminar las tarifas del discurso de campaña política. Mejor, ¿por qué no cambiarla, esa oferta, a un mejor servicio y un mayor cuidado del ambiente? Un tema que yo he estado manejando y que la doctora Montero ha totalmente puesto muy claro es: debemos reconquistar al usuario en cuanto a la calidad del agua. Y esto puede hacerse en ciertos sectores, en aquellas ciudades que lo puedan hacer. Por ejemplo, aplicando la metodología de planes de seguridad del agua. Esta metodología la desarrolló la Organización Mundial de la Salud hace unos 15 años y ha caído en el olvido. Es una manera de integrar un servicio con la certificación necesaria de la calidad del agua que pueda ser disponible para el usuario. Si yo puedo certificar la calidad del agua y el usuario empieza a creerme, va a empezar a dejar de comprar agua embotellada porque va a haber un beneficio económico. Y hay que lanzar una campaña, obviamente, también muy de acuerdo, como el agua embotellada conquistó el mercado gracias a sus campañas muy sofisticadas, pues también los organismos operadores o la NEAS, como que los conjunta, deberían de organizar una campaña. Claro, esta debería primero primero se debería asegurar esa calidad del agua para después, posteriormente, pasar a la campaña. En todos los casos hay que incorporar a las comunidades rurales con niveles equivalentes de calidad de servicio, mediante tal vez subsidios, pero no podemos dejarlos atrás. Y termino esta intervención. Al final de cuentas, hay que incrementar la resiliencia del sistema de agua y saneamiento. No solamente frente a nuevos riesgos a la salud que nos anuncian vendrán, sino también por los ya anunciados y seguros efectos del cambio climático que traerán un estrés muy importante a nuestra sociedad. Doctor, muchas gracias. Entonces pasamos ahora con la doctora Espinosa. Gracias.
Sí, yo ahorita me quedo con lo que comentó el doctor Noyola acerca de estos anuncios de problemas de salud que seguro vendrán. Sí, y además con el tema de que no hemos resuelto lo que ya estaba, ¿no? Entonces tenemos una serie de problemas, digamos como los más conocidos son enfermedades gastrointestinales que no se han resuelto y que ahora tenemos que enfrentar junto con lo que venga. Este tipo de virus y de patógenos emergentes, pues ya es una realidad y que ahora nos ha puesto, como decía, en alerta para atenderlos. Tenemos que hacer algo para atender esto, para saber quiénes son, con qué frecuencia están circulando en la población, qué tan grave es su impacto sobre la población. Y esto solamente lo podemos hacer midiendo en agua residual, midiendo en agua potable, en agua para consumo, y para ello necesitamos protocolos, como decía en la intervención anterior. Estos protocolos no es cosa menor, porque siempre es como una escapatoria de decir, bueno, pues son protocolos de investigación, son muy caros y mejor ni le entramos, ¿no? Eso me ha tocado verlo en reuniones con el sector salud, en reuniones con organismos operadores, y pues ya tenemos que dejar esto atrás. En la medida de que haya apoyo para desarrollar protocolos, cada vez van a ser más baratos. Si nosotros nos vamos con el primer protocolo que tengamos, pues por supuesto puede ser muy costoso. Pero si entendemos y aceptamos que esta situación de enfermedades emergentes va a continuar, entonces también la actividad de generar métodos y protocolos para la detección debe continuar, tiene que ser continua y tiene que ser apoyada. Y no nada más a nivel de investigación, o sea, puede ser que las universidades contribuyan, pero la gente operativa tiene que estar capacitada continuamente y tiene que ser evaluada continuamente para tener estas competencias técnicas que posiblemente en este momento no las tenga, pero que son necesarios que las vayan desarrollando. Tenemos en este sentido entidades como el INDRE, que tienen ya toda una manera de estar validando estas competencias técnicas y que tenemos que usarlo. De hecho, en esta pandemia, el INDRE en particular, pues ha trabajado como a velocidad de la luz, dando certificados y acreditaciones a entidades para detectar el coronavirus en muestras clínicas. Sin embargo, ahora se va a necesitar que también el INDRE u otra organización, otra entidad, esté validando las competencias técnicas de quienes vayan a estar detectando estos virus o patógenos emergentes en agua de diferente tipo. Entonces, hay mucha tarea que hacer en este sentido. Digamos, toca a las universidades, toca a los centros de investigación, pero también en conjunto con las entidades operativas. Por eso decía que nunca como hoy queda de manifiesto que es necesario trabajar de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria. Una realidad es la de la investigación y otra realidad es la que estamos enfrentando. Entonces tenemos que comunicarnos de manera eficiente con el propósito de llegar a algo real, a algo que esté bien aterrizado para dar soluciones o marcar caminos por donde seguirnos, ¿no? Esta posibilidad de detectar de manera eficiente, pues nos va a ayudar para generar esta confianza de la que hablamos, que es necesaria y que nunca como hoy, pues se está viendo que no solamente tiene impacto en el tema económico, sino por supuesto en el de salud, sino por supuesto en el social, sino por supuesto en el de género. O sea, en muchos aspectos estaría incidiendo un trabajo en este sentido. Entonces, uno es reconocer que esta realidad no se va a ir, sino que va a continuar. Las normas tienen que actualizarse en un sentido de actualidad. O sea, ya la que tenemos está del 2000, o sea, de hace 20 años. Es increíble que no podamos progresar en ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos que actualizar estas normas, tenemos que hacerlas operativas y que se garantice el que se sancione, o sea, que realmente se cumplan. Bueno, doctora, entonces ahora la maestra Rodríguez es quien tiene la palabra. Ya tiene habilitado el micrófono. Me tenías que dar permiso, muchas gracias. Pues qué buena discusión. Yo quisiera plantear como uno de los grandes retos
sumado a lo que pues ya decían las personas que me antecedieron, es seguir en la exigencia del servicio público del agua. Me parece que ese es un tema central que debemos de colocar, porque en la medida que vamos pugnando porque se garantice el servicio público del agua, me parece que también damos entrada a la participación ciudadana, a la transparencia, a fortalecer los ejercicios de transparencia, y que tiene una gran ventana de oportunidad. Esta crisis, yo lo decía, claro que nos ha movido el mundo, la manera de ver la vida, pero hay que verlo como una gran ventana de oportunidad y de volver a colocar los temas que ya, por lo que veo acá, bueno, mucha gente ya tenemos muchos años en esta discusión proponiendo. Y algo que quiero acotar es que sí hay movimientos en defensa del agua, hay muchísimos movimientos que no empezaron ayer, empezaron hace 10, 15 años. Dos de las organizaciones a las que yo pertenezco, una ya llevamos 15 años y la otra lleva 25, pero muchos de los movimientos que se están dando por el agua tienen que ver con la defensa del territorio ante megaproyectos. Y creo que ahí hay que poner el énfasis muy claro, porque cuando vemos también cómo es la participación de las mujeres en esos procesos de defensa del territorio, su vida está en riesgo con la mirada de género, ¿no? Me parece que eso es como importante. Yo creo que algo de lo que se tendría que hacer es que las políticas que se están incorporando ahora tienen que ya quedarse como de manera permanente con estos ejes que yo he dicho de género, de sustentabilidad, de participación, y yo vería como una gran ventana de oportunidad. Jorge, perdón, no veo el reloj en la pantalla, solo para Faltan que no me 2 vaya. minutos. Ay, gracias. O como una gran ventana de oportunidades, repensar de dónde traemos el agua. Yo creo que hay que propugnar ya muchas lo hemos hecho, el IMTA, hay una compañera que se llama Denise Suárez que ha hecho muchos proyectos de acompañamiento de captación del agua de lluvia, de humedales, nosotras lo hemos hecho, es decir, cómo vamos pensando esa gestión del agua en modelos cerrados, donde la participación de género tiene que ser fundamental. Estas alternativas tecnológicas con perspectiva de género tiene una gran ventaja. No es, las tecnologías, ya lo sabemos, no son la panacea, pero abonan sobre todo al tema de uso y consumo doméstico y personal para los hogares, pero es un medio maravilloso para fortalecer el tejido social, para intercambiar experiencias con las comunidades rurales, ya lo decíamos por acá, que es importante no dejarlas atrás, y también en lo urbano. Entonces yo creo que es un buen momento como de cosechar lo que ya hemos sembrado por muchos años de experiencia, de decir todos los ejercicios, los proyectos, las iniciativas que hemos llevado a cabo en muchos espacios rurales y urbanos, cómo sacamos las lecciones aprendidas, y eso me parece que también hay que colocarlo en la discusión con las autoridades, con CONAGUA, con el SACNES, con las comisiones de legislación, porque tienen que mirar que si no se incorpora la participación de la ciudadanía, la participación de las mujeres en estas acciones, todo lo que haga se va a quedar muy corto. Y nada más quisiera yo cerrar haciendo énfasis en esto de las campañas. Claro que sí, se requieren muchas campañas, pero se requiere mucha mirada social en esas campañas, que lo que importa es la salud, el descanso, estar bien, que nos garanticen el derecho humano al agua. Entonces me parece que esas campañas tendrían que ir muy acompañadas de una mirada social, antropológica, sociológica, donde los temas que queremos se colocan para que efectivamente esto que vamos a pasar después de la crisis, cuando la crisis acabe, que todavía no sabemos, se queden las buenas prácticas y no sea solo algo que se quedó para la crisis y que después de la crisis no. Tenemos mucho conocimiento, aquí hay mucha expertise, quienes estamos hablando, pero también quienes están en el chat. Hay mucha expertise porque la hemos acumulado por años, y entonces creo que es muy importante que eso se refleje en lo que va a salir después. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Entonces, le damos, antes de darle la palabra a la doctora Escobar, les recordamos a todos los asistentes que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Doctora Escobar tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, para la segunda parte de este conversatorio, la idea era pensar en qué acciones se deben emprender para alcanzar un nuevo paradigma en el sector hídrico, en el marco de la nueva normalidad de la que tanto hemos hablado. Y respecto a esto, yo creo que esta nueva normalidad, primero, debe partir de una base distinta a la que hemos conocido en cuanto a la gestión hídrica y la gestión en general de los recursos, y es que debe estar fundamentada en principios éticos en donde el bien común sea la prioridad. Y estos principios éticos
nos trascienden a todos, no solamente a las entidades públicas y a los funcionarios públicos, sino también a los ciudadanos, ¿no? Con esto me refiero a que hay muchas intervenciones que se hacen más con un ánimo de simulación en algunos casos, necesitamos tener cobertura de saneamiento, entonces instalemos una planta que igual no tiene garantizada su funcionamiento a largo plazo, o instalemos una infraestructura que no tiene manera de operarse, pero estamos haciendo de alguna manera cobertura, ¿no? Y con eso estamos haciendo una práctica de simulación que en nada contribuye al cumplimiento de los derechos humanos. Entonces yo creo que lo primero para la construcción de esta nueva normalidad es fundamentarnos en unos principios éticos que realmente trasciendan las políticas públicas y trasciendan la inversión que se está haciendo, por lo menos en el sector hídrico. Por otro lado, lo que se viene es que invertir en agua y en saneamiento, en el fortalecimiento y en la mejora del agua y del saneamiento, es pues fortalecer los organismos operadores, pero también a los comités comunitarios. Hay muchos comités comunitarios que son los responsables y son los que durante años han suministrado agua a las poblaciones, particularmente a las rurales, y necesitamos un reconocimiento real de esos organismos, de esos sistemas comunitarios, y no solamente el reconocimiento, sino su fortalecimiento y su mejora. Son comunidades que se han organizado, que han participado de manera activa, que crean sus propios reglamentos, que construyen sus propios sistemas y lo hacen porque es una necesidad. Y creo que allí también tenemos una deuda importante por donde podemos empezar a construir, porque son sistemas que ya están funcionando, que tienen sus propias reglas de operación y demás, y que nos pueden aportar muchísimo en el manejo y en el cumplimiento de derechos a todos y a todas, también en las zonas rurales y periurbanas. Por otro lado, esta inversión en el fortalecimiento y en la mejora en agua y saneamiento también es invertir en salud pública, y eso no se nos puede olvidar. Esto también es una inversión a largo plazo en salud pública, como decía el doctor Noyola. La inversión que se hace en términos de agua es una inversión que se gana en términos de salud pública. Entonces, este es un componente muy importante que debemos trabajar también de manera articulada entre los diferentes frentes. Por otro lado, la intervención en esta nueva normalidad también debe hacerse con mucha creatividad. Hay infinidad hay muchas tecnologías apropiadas para los diferentes escenarios climáticos, geográficos, con poblaciones con diferentes características, y echar mano de estas tecnologías apropiadas en muchos de los casos es la única manera de garantizar el cumplimiento de derechos. Así que este uso de tecnologías apropiadas debe ser prioritario en la agenda pública en adelante para el cumplimiento de derechos humanos. Finalmente, saber que en la fase posterior a la pandemia, cuando llegue esta fase posterior, será fundamental también la inversión en agua para disminuir otro tipo de contagios de otras enfermedades, y esto impactará de una manera de cascada en efectos colaterales para la atención de otro tipo de enfermedades y de prevalencia de otro tipo de enfermedades. Entonces, yo creo que todo esto de la nueva normalidad, si lo fundamentamos en unos principios éticos sólidos, nos va a llevar a que prioricemos en la inversión en el sector hídrico como una manera de cerrar brechas y como una manera también de acercar el bienestar a toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Montero, usted tiene la palabra ahora. Bueno, pues yo voy a polemizar un poco porque yo no veo muchas cosas muy claras. Yo no creo que haya una nueva normalidad de entrada. O sea, estamos ante un escenario verdaderamente catastrófico, por lo menos en lo que respecta al sistema hidráulico, al agua que bebemos, a la disponibilidad, etcétera. Pues yo más bien le pondría la realidad catastrófica del sector.
Y bueno, hay que ubicarnos también dentro del entorno en el que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, nos encontramos con una disminución del presupuesto público, ¿no? O sea, todo lo que se ha dicho aquí de emprender nuevas acciones, pues sí, se requieren, pero hay que ver cuál es la realidad y entonces ahí empezar con una creatividad, como mencionaba Carlos, ¿no? O sea, cómo trabajar con menos recursos y hacerlos más eficientes, ¿no? Porque estamos con una disminución. ¿No se escucha? Sí, doctora. Estamos con una disminución de presupuesto fuerte, ¿no? El agua no es una prioridad para la 4T. Entonces, tenemos como muchas cosas en contra. Uh-huh. Y tenemos, por ejemplo, como decía la doctora Espinosa, ¿no? Tenemos enfermedades gastrointestinales. No sabemos si es por el agua embotellada, no sabemos si es por los tacos que se comen en la calle. No, es decir, estamos como en un mundo medio de ceguera, ¿no? Tratando todo mundo, cada ser desde su trinchera, y tenemos una población muy dejada. O sea, sí es cierto que hay movimientos, sí es cierto que hay organizaciones, yo no lo dudo, pero en Iztapalapa, que es mi punto de referencia en la Ciudad de México, no salen hasta después de 2 semanas que les falta el agua. ¿Qué hace la alcaldesa? Les manda las pipas y ya sana y se pasó, ¿no? Es decir, yo pienso que para salir un poco de esto se necesita mucha creatividad, ¿no? Se necesita mucha participación de la población, de la sociedad civil, de las universidades. La gente a quien más confianza le tiene es a las universidades. No le tiene confianza al gobierno, no le tiene confianza a su alcaldesa. ¿Por qué? Porque el tema del agua se ha politizado. Entonces tratemos de despolitizar eso y ser creativos y trabajar en las universidades, los centros de investigación, ¿no? En acciones claras, transparentes, dar información. Si hay tantos enfermos de una enfermedad gastrointestinal por el agua embotellada, pues hay que darlo a conocer. Si la calidad del agua es esta, y nosotros también como ciudadanía exigirla. Muchos de los cambios en el mundo se han dado por pequeños grupos, las minorías visibles, ¿no? Los derechos de los homosexuales o los derechos de la, no, ya no son homosexuales, LGBT. Bueno, ellos han luchado, ellos han hecho, ¿no? Entonces, yo pienso que esperar que el gobierno haga todo, en este momento no va a hacer nada. O sea, se los puedo asegurar, pero con casi 80% de certeza. No es la prioridad. Entonces, si queremos revertir, demos información, empecemos por la información, empecemos a generar grupos de información, proyectos piloto, o sea, cosas que nos lleven, ¿no?, a una forma de organización del sector del agua diferente, ¿no? Donde de veras a la ciudadanía le digamos, mira, tú tienes derecho al agua y porque pagas una tarifa, pagas tanto. La gente ni siquiera se da cuenta cuánto está gastando en el agua embotellada, porque no lo percibe, ¿no? Así de sencillo el asunto. Entonces, entre más información le estemos dando a la gente, pienso que pueden decir, bueno, sí es cierto, yo prefiero pagarle al organismo operador, ¿no? Y no estar comprando en agua que quién sabe de qué calidad sea, porque esa es la verdad. O prefiero lavar mis cisternas y mi tinaco y poner un buen sistema de purificación en mi casa y se acabó. Es decir, tenemos que ir buscando alternativas porque del gobierno no va a venir nada, no es su interés, no lo han mostrado. O sea, ¿quién ha hablado? ¿Qué funcionario público ha hablado de la sensibilidad del agua? Todos, lávese las manos 20 veces, sí, pero a ver, dígame cómo. O sea, no hay esa sensibilidad. Todo el mundo está preocupado por qué va a pasar con su cargo que sigue. Es decir, tenemos, desafortunadamente, los políticos actúan para su beneficio propio y no para los que representan, ¿no? Entonces, ese es un problema en México y entonces tenemos que agarrar otra vía. Se me acabó el tiempo, gracias. Muchas gracias, doctora. Ingeniero Palma, tiene la palabra y con esto cerramos este ciclo. Muchísimas gracias. Creo que coincido, más que una nueva normalidad, sería una muy apremiante o triste nueva normalidad,
La verdad es de que sí nos va a afectar, sí nos va a cambiar la manera de operar, sí tenemos grandes retos, también grandes oportunidades. Como organismos operadores, pues nunca paramos, ¿no? Nosotros nunca pudimos, no tenemos derecho a parar operaciones, ¿no? Si viene nuestra nueva normalidad, el regreso será parcial porque áreas administrativas trabajaban en casa, pero en realidad toda la gente de operación sigue en campo, ha seguido en campo y la idea es hoy más que nunca trabajar más que el 100%, ¿no? Si antes dábamos agua a menos gente, o sea, tandeos, etcétera, estamos haciendo un fuerte movimiento hacia dentro de ANEA para que demos agua, la mayor cantidad de agua posible a los mexicanos en estos momentos, ¿no? Bueno, otra cosa que también nos va a cambiar es obviamente lo de temas de seguridad. A partir del 1 de julio, como ustedes saben, se tienen que generar protocolos de actualización que nos está pidiendo el Seguro Social para reanudar nuestras obras, obras muy importantes, en las que ampliamos coberturas, aumentamos la capacidad de servicio, mantenemos mantenimientos preventivos, no sé, reparaciones en general, reparaciones de fugas. Para nosotros es vital este tipo de obras, ¿no? Sin embargo, ahora hay que cumplir con estos protocolos. No solamente es hacia la obra, sino también hacia nosotros, ¿no? Por ejemplo, tuvimos videoconferencias con Centro y Sudamérica, en las que compartíamos prácticas de cómo cuidar a la gente que opera en las plantas de tratamiento, ¿no? Entonces, en algunos lugares les pusimos transporte especializado a la gente que va a trabajar en las plantas de tratamiento, porque como decía el doctor Noyola, pues es gente que a lo mejor está inerte, pero pudiera o no ser un contaminante. También hay organismos en nuestra nueva normalidad, por ejemplo, Aguas de Monterrey, hizo una asociación ahí con la Universidad de Arizona y el TEC de Monterrey. Están monitoreando no solo a las plantas de tratamiento, sino ya ahora algunos puntos adicionales estratégicos para ver qué tanto residuo de coronavirus, de ciertos virus, encuentran en algunos puntos. Lo están trabajando a través de Big Data y están informando a los hospitales y al gobierno en dónde se va a presentar una explosión de gente que va a caer enferma, porque nosotros podemos detectar a través del drenaje qué cantidad de virus y cuáles son los que está presentando. Ahorita lo están haciendo por zonas, por regiones, pero si nosotros desarrollamos esto, es una oportunidad, podríamos llegar a colonias o inclusive a calles o hasta casas, ¿no? Estos protocolos de seguridad también es, por ejemplo, para poder cobrar, la gente no puede entrar tanto. Entonces nos han obligado a fomentar más los medios electrónicos de pago, lo cual va a ayudar a que sea más formal el ingreso de los recursos y más transparente. Obviamente tenemos que privilegiar la sana distancia, etcétera. Y ahí estamos trabajando mucho ahora. Es una oportunidad para trabajar en la automatización, obviamente, de la operación, en la telemetría, en la cobranza y ¿por qué no? También en home office, ¿no? Muchos de nosotros ya va a haber gente que vamos a tener desde home office trabajando, lo cual va a bajar los gastos de operación y hemos visto que no era necesario que estuvieran aquí, ¿no? Entonces también habrá gente ya que trabaje en home office permanentemente. Ante el COVID, pues sí, nuestra nueva realidad, si antes estábamos en números rojos en 90% de los organismos, hoy en día arriba del 96% de los organismos ya están quebrados, ¿no? Esta es una realidad. Entonces, es nuestra nueva normalidad y con la cual tendremos que trabajar. Ahora, hay que aprovechar esta oportunidad también para concientizar a la gente de la importancia. La gente puede pagar la cuenta del celular, la cuenta del cable, la cuenta de muchos gastos, como si fueran más importantes que el agua, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad para revertir esto y concientizar a las personas de lo importante que tiene pagar el agua. También a los organismos operadores la importancia de poder nosotros también dar la cantidad y calidad del agua correspondiente, ¿no? A mí me llama mucho la atención lo de las botellitas del agua. Quisiera decir que nosotros apenas recaudamos el 80% entre todos los organismos del país de lo que recaudan las principales empresas embotelladoras de agua. Si nosotros tuviéramos parte de ese recurso, otra sería nuestra realidad, ¿no?
Creo que se me está terminando mi tiempo. Yo lo que quisiera, pues, es necesario concientizar al gobierno, ¿no? Es muy importante que el gobierno nos voltee a ver un tema como un tema de prioridad nacional. Como bien lo dicen, no nos tienen en cuenta, ¿no? Será necesario un rescate económico de los organismos operadores, porque yo tocaba un tema del avale y la velocidad. Si estamos bien ahorita en un grave problema económico, el problema apenas empieza. Es el tiempo que va a durar esto, es el tiempo que vamos a estar y que se va a ir agravando poco a poco, ¿no? Y será necesario un rescate económico para que podamos cumplir ahora sí con todo lo que es el derecho humano al agua, el TNH, la disponibilidad de calidad del agua, la equidad de género, todos los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? La valorización que habremos de tener de los recursos hídricos deberá de jugar un papel prioritario en la sociedad mexicana. Tenemos que valorar el vital líquido. Es un tema de vida, es un tema de seguridad nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Doctor González, no sé si quiere hacer una intervención breve para pasar a las preguntas y respuestas. Yo creo que pasamos a preguntas y respuestas y llega un comentario final, Jorge. Perfecto, doctor. Bueno, entonces tenemos aquí ya algunas preguntas que han vertido los asistentes y les propongo que voy a leer varias preguntas para que ustedes tengan 2 minutos para contestar y tengamos oportunidad de una nueva ronda. Entonces van a ser generales y por favor ustedes, de acuerdo a los temas que han hablado, contesten. ¿Por qué no generar un convenio con la CFE para que los usuarios del agua se les cobre mediante una factura concentrada de servicios de agua y luz? O si han considerado también iniciar alguna acción legal ante la posible violación de los derechos humanos a la salud y el acceso al agua por los cortes realizados de la CFE. Preguntan también, para reducir la brecha de la desigualdad en el servicio entre zonas rurales y urbanas, ¿cómo se tendría que pensar el papel de los comités comunitarios en la gestión pública del agua? También preguntan si el consumo de agua embotellada puede ser considerado como una forma de privatización, puesto que las familias pagan un alto costo por ella, que es comparable o excede el costo de lo que pagan por el agua de la red. También si podrían explicar un poquito más de cómo la violencia de género se está incrementando en la pandemia y cómo esto se relaciona también con la gestión del agua en los hogares. Hablan también de la necesidad de una nueva cultura del agua en la que no solo participe la ciudadanía, sino todos los actores. También se podrían ahondar un poquito de esto. Y varias personas han hecho énfasis en el papel de las universidades y los centros de investigación en esta nueva cultura del agua. Y por último, cómo coordinar a la sociedad y acercarla tanto a los organismos operadores como a los centros de investigación. Esta sería la primera ronda de preguntas. Entonces, comenzamos ahora con el ingeniero Palma de nuevo. Sí. Si quieres, yo tomo lo del convenio de CFE, que creo que es la que puede caer más en mi cancha. Mira, el tema de lo del convenio de CFE, nosotros hemos buscado a CFE en innumerables ocasiones. De hecho, ya sacamos un comunicado en los principales diarios, en los principales medios, y salimos los 32 Estados Unidos, cada uno en su estado, a difundir que responsabilizábamos a CFE, únicamente a CFE, si nos cortaban el servicio de energía eléctrica. Si bien muchos organismos no están en capacidad financiera para hacer frente al pago de la luz, todos venimos pagando lo que cada organismo puede, pero lo que decíamos en los comunicados es, estamos haciendo el mayor esfuerzo, pero es lo que la gente nos está pagando. Sin embargo, si cortan el servicio de agua, el servicio de luz, la gente no ubica que luz se necesita para el bombeo del agua, para mandar agua a los hogares. Entonces, lo responsabilizamos a ellos en específico de si cortaban el servicio. Tenemos un fuerte movimiento hacia adentro de los 32 estados, donde estamos muy unidos en este tema. Pero recordemos que no podemos tratar el agua como la luz. La luz es un tema federal y te cortan la luz y no pagas, y pues tú sabes que como el cable, como el teléfono. Sin embargo, cuando hablas de agua, recordemos que es un tema totalmente politizado. Recordamos que las tarifas no cubren ni siquiera la mitad de los costos de operación, por eso estamos destinados a estar en número rojo, ¿no? Recordemos que también
Si cierra un organismo el agua a la población, pues quita votos, eso no da votos. ¿Qué gobernante, qué presidente municipal, quién va a querer cerrar el agua a la gente cuando obviamente no lo van a volver a votar por su partido, por esta persona, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, sí lo hemos buscado, pero no hemos encontrado ninguna respuesta positiva a ese tema. Muchas gracias, ingeniero Palma. Doctora Montero. Bueno, yo creo que esto de la privatización, si el agua embotellada es una suerte de privatización, hay un debate en todo esto. ¿Por qué no podemos decir que se privatizó? Porque el consumo de agua es el consumo más chiquito del hogar, equivale al 1 o 2% del total del consumo. Entonces, realmente no podemos decir que se privatizó. En todo caso, se privatiza una parte del consumo que es esencial, que es el agua para beber, para sobrevivir, etcétera, ¿no? Pero esa parte tan chiquita es la que al individuo le cuesta 2,000 veces más cara que el total de la tarifa, ¿no? Como nosotros vimos. Y en estos tiempos de COVID, pues se ha duplicado ese gasto en el agua, ¿no? Ahora, sí se ha generado desde mediados de los 80, los 90 y cada vez con más arraigo, una nueva cultura del consumo de agua, ¿no? Que es el agua embotellada. ¿Cómo cómo hacer que desconsuman agua embotellada, por decirlo de alguna forma? Pues se requiere también de una nueva cultura del agua, donde haya mucha información del organismo operador, de las universidades, en la televisión, en el radio, en las escuelas, que los niños aprendan otra vez y que los niños les enseñen a sus papás. Es decir, es un problema, es una solución que requiere de muchos frentes, ¿no? No nada más de una publicidad o de la información, sino de muchos frentes que actúen y que la familia sepa o que las personas sepan que todas esas acciones es en beneficio porque se van a ahorrar, van a exigirle al organismo operador y el organismo operador tendrá más recaudación para poder hacer mejor sus funciones, ¿no? Inclusive subiendo sus tarifas. Entonces, aquí las universidades y los centros de investigación juegan un papel importante. También el organismo operador. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, lo más importante es que el organismo operador se coordine con las alcaldías, ¿no? Con las universidades, con el gobierno local, pero el organismo operador, hasta donde entiendo, ni siquiera recibe los fondos directamente por el pago de las cuotas. Entonces, ese es otro problema que se tiene que resolver. Pues, es decir, tratar de generar una nueva cultura del consumo requiere de muchos frentes y el organismo operador es una parte fundamental. Yo realmente me dio mucho gusto escuchar lo que dicen de Monterrey, porque Monterrey ha ido a la vanguardia y entiendo que es público-privado, no tengo muy claro, pero es decir, están con innovación y Monterrey, como yo se los he dicho, es la ciudad que menos agua embotellada consume en todo el país. Tienen tarifas un poco más altas, pero la verdad que están bien recompensadas con toda la parte tecnológica y con todos los adelantos que ha hecho ese organismo operador. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Escobar tiene la palabra. Bien, bueno, voy a referirme a la pregunta acerca de los comités comunitarios. Los comités, bueno, ¿cómo podemos pensar esos comités? Los comités funcionan desde hace mucho tiempo. Las comunidades se organizan y gestionan sus propios sistemas de agua. Ellos las construyen, crean las reglas de operación y participan. Entonces, si bien, así como con los derechos, no es suficiente el reconocimiento legal, sí es un paso importante. Sí es un paso importante para poder fortalecerlos. Al no estar reconocidos, es muy difícil que desde el Estado, desde los municipios, desde la CONAGUA, las comisiones estatales y demás, se puedan fortalecer, se pueda invertir en ellos para mejorar su infraestructura o para mejorar sus capacidades humanas. Entonces, ese reconocimiento es prioritario en este momento para fortalecer la gestión del agua en esas comunidades, sobre todo en las rurales, que es donde se tiene una mayor brecha de cobertura, tanto en términos de cantidad como de calidad de agua, como de saneamiento y demás. Muchos de ellos, hay que decirlo también, solo pues hacen la gestión hasta el suministro de agua, así que en términos de saneamiento es mucho mayor el atraso que tenemos allí.
Así que lo primero sería el fortalecimiento de estos comités mediante su reconocimiento, y a través de ellos podríamos apalancar otros procesos que le apunten a las dimensiones reales del derecho humano, ¿no? No solamente ya en términos de cobertura, que estaría cubierto en este sentido, sino también en términos de calidad, como ya lo mencionaron acá, y de otras dimensiones como el saneamiento. Respecto a esto, la academia tiene mucho que decir y los centros de investigación también, con estas estrategias creativas con las que se puede fortalecer. Por ejemplo, en estos sistemas comunitarios, una gran debilidad es el suministro de energía y lo costosa que puede resultar. Entonces, mediante tecnologías apropiadas, se puede ayudar a quitar esta carga, o por lo menos una parte de ella, a los sistemas comunitarios. Hay muchas maneras de hacerlo, hay paneles solares, pero también está captación de agua de lluvia, es decir, hay mucha, o de neblina, es decir, hay muchas opciones para fortalecer, y es una tarea pendiente. Gracias. Muchas gracias, doctora. Maestra Rodríguez tiene la palabra. Permítame un segundo. Listo. Muchas gracias. Yo me voy a referir a dos, y más bien lo que yo planteaba es abrir una línea de investigación de qué tuvo que ver o cómo incidió la violencia de género en esta pandemia. Y esto lo saco a colación porque en trabajo que yo realizado antes, habíamos hecho ese cruce. Cómo en estos mandatos tan fuertes que hay en la sociedad, de que pareciera que solo a las mujeres, o solo a las mujeres y a las niñas, cae la responsabilidad de resolver todos los problemas que les toca tanto al Estado como a las familias en relación al agua, había un cruce, y en algún momento sí nos salía, en Xochimilco particularmente, y en Iztapalapa, que cuando no estaba el caldo, la ropa limpia del esposo, había violencia psicológica. Yo creo que ahora es un momento como para analizarlo. Desafortunadamente en Chiapas también sale, y esto lo sabemos muchas quienes nos dedicamos al trabajo de campo, que en algunos casos cuando las niñas y las mujeres van al manantial o al río para traer un poco de agua para sus hogares, pueden sufrir violencia sexual, ¿no? En términos de las letrinas, por ejemplo, yo lo comentaba la vez pasada también, que esas letrinas están lejos del hogar, y eso implica un riesgo para la seguridad de las mujeres, las niñas, los niños, y ahí hay que poner el énfasis. Entonces yo lo planteo como una línea de investigación para incorporar a nuestros análisis. Y la otra, yo creo que hay que, en esto, que coincido con lo que decía la doctora Montero, la verdad es que me gusta mucho esto de si estamos en una crisis, en una realidad muy, muy pavorosa, y creo que también es el tema del lenguaje, ¿no? Lo que no se nombra no existe, y por eso hacemos tanto énfasis de nombrar la presencia de las mujeres, pero yo creo que también hay que nombrar esta cultura del cuidado y la gestión del agua, porque cultura la tenemos, puede que nos guste o no, pero si hablamos del cuidado y de esa gestión, creo que nos puede dar como una ventana de decir quiénes tendríamos que participar ahí, y ahí yo vuelvo a colocar que estas campañas, esta cultura, pues la tenemos que involucrar todos, y me parece que algo que hace muchísima falta es impulsar mucho más acciones donde se dé a conocer qué es el derecho humano al agua y cómo la ciudadanía, desde una ciudadanía activa y propositiva, podemos participar. Me parece que eso es fundamental. Muchísimas gracias, maestra. Doctora Espinosa tiene la palabra. Sí, gracias. Yo voy a complementar lo que dijo la doctora Escobar con respecto a las comunidades autogestivas. Aquí, y como mencionó, la academia tiene mucho que hacer, porque justamente el tema de no solamente gestionar su agua, traerla de presas, de lagos, de ríos, sino también el manejo intradomiciliario que se le da al agua es fundamental. Nosotros hemos tenido experiencias en Chiapas en donde lo que se pretende es fortalecer las capacidades de la comunidad, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, para que ellos puedan desinfectar su agua, para que puedan no solamente traerla, sino mantenerla en casa en condiciones adecuadas para consumo. Y por otro lado, también a los hombres que empiecen a reducir la dependencia de que les vayan a componer la bomba o que se la revisen. Ahí estamos haciendo un trabajo que, bueno, va a ser un poquito más a futuro con Pumagua, justamente, para fortalecer las capacidades de los hombres de que puedan hacer cosas muy básicas
en la infraestructura que tienen. Entonces, este tipo de acciones que pueden hacer las universidades, los grupos académicos interdisciplinarios, porque obviamente pues yo como gente del laboratorio, pues qué voy a saber de componer una bomba, pero necesitamos hacer estos grupos interdisciplinarios en el que de una o de otra manera vamos fortaleciendo estas capacidades de las comunidades y, como dice la doctora Escobar, es fundamental reconocerlas porque es un sector de la población que antes no existía porque eran menos de 10,000 y entonces no tienen como vista para infraestructura, y ahora que ya están un poquito vistos, hay que insistir y hay que fortalecerlos para que puedan tener este servicio de agua, pero que ellos tengan las herramientas para poder seguir trabajando así. Gracias. Muchas gracias, doctora. Por último, el doctor Noyola tiene la palabra. Gracias. Tomo dos aspectos. Lo de la privatización equiparable al agua embotellada, pues ya lo comentó la doctora Montero, es en cierto grado. El recurso que se destina por el hogar a pagar agua embotellada no va al organismo operador. Y esto pues lo debilita obviamente financieramente y no da un buen servicio. Y es el círculo vicioso en el que vivimos en este concepto que comenté de confort inconfortable. Creo que se asocia también con la nueva normalidad. La nueva normalidad es un término que no se acuña en México, se acuña a nivel internacional y es un absurdo. ¿Cómo va a haber una normalidad nueva? Primero se desarrolla la normalidad y luego ya se tiene, ¿no? A priori no hay una normalidad si no se desarrolla. Entonces yo la llamo más bien la nueva realidad, que esta sí tal vez trae algunos ajustes. En concreto, para revertir, ya lo comenté y repito un poquito, para revertir el tema, intentar revertir el tema de la hegemonía de los embotelladores en el suministro de agua para beber, el organismo operador debe de ganar credibilidad y eso es muy difícil de conseguir. Tiene que haber planes de largo plazo y constantes y quitarle la política, obviamente. Yo propongo, aquí está el ingeniero Palma, propongo que ciertos organismos operadores que tengan sectores donde la calidad del agua sea certificable porque están cerca de las fuentes, porque hay menos fugas, menos infiltraciones. Por medio de la metodología de planes de seguridad del agua, se pueda dar confianza a la población en Internet, tener los resultados, por ejemplo, o que les llegue mensualmente con su recibo de la calidad del agua certificada por un laboratorio independiente, y además acompañarlo de una campaña no de publicidad, es campaña de información, diciendo que esta agua es equiparable a la que compra, cuánto se ahorra por un litro en su llave comparado con un litro en la botella, y que el dinero que va a dejar de ir a los embotelladores, que ahora irá a los organismos operadores, podrá invertirse en un mejor servicio y sobre todo en realmente avanzar en la atención al derecho humano al agua, porque si no va a quedar como un buen deseo. No es posible, repito, pretender que podemos cumplir este derecho si no se fortalece al organismo operador. Es un absurdo, pero bueno. Sobre el tema de, también el otro último, cómo coordinarnos entre la sociedad. Pues sí, ahí es la solución desde mi punto de vista. Y la sociedad somos todos, todos. También el sector privado y los empresarios son sociedad. Que no se nos olvide, porque de repente se nos está manejando otro discurso. Somos todos y todos podemos salir adelante, cada uno con sus intereses, pero siempre buscando el bien común con entes reguladores que realmente sean funcionales y velen por ese bien común. Si yo logro entonces hacer que la sociedad participe, que diga un ya basta ante situaciones que están sucediendo, hay que aprovecharlo ahora porque la sociedad está más sensible. Creo que el ya basta, porque los médicos no han tenido sus equipos de protección en tiempo, creo que ese es un ya basta colectivo. Pues debe ser un ya basta que el agua no me llegue o que me llegue mal. De ahí entonces fortalecer al organismo operador metiéndole presión social y regulatoria para que cumpla. Y entonces se preocupe por mejorar su servicio, por mejorar sus sistemas, gane eficiencia, eficacia, reduzca las fugas, mejoras tecnológicas,
recupere recursos de esas aguas residuales de manera que sea un ingreso. Esa es el nuevo paradigma, recuperar recursos de los residuos, y creo que hay una gran oportunidad en las aguas residuales y en los residuos sólidos, y todo esto necesita inversión, obviamente, y ya lo mencionamos, el gobierno no la va a dar. Entendamos eso, el gobierno no está para ello tampoco. En el papel tal vez. Un senador de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo que quería introducir a la Constitución la prohibición del sector privado en los servicios de agua. Es increíble. Ok, me lo vas a prohibir y el Estado entonces va a proveer. Obviamente no. Ya se vio aquí que la 4T no tiene al agua entre sus prioridades. Entonces es la sociedad la que tiene que tomar cabeza y exigir que esto sea realmente un servicio del cual tiene derecho. Por eso muchas gracias, doctor. Bueno, les ofrecemos una disculpa a todos los asistentes que hicieron sus preguntas. Estamos un poco sobre el tiempo. Lo que nos comprometemos es a juntarlas y enviárselas a cada uno de los ponentes para después difundirlo a través de la página que ya hemos establecido y ahí podamos resolver las preguntas que se quedaron ahí. Por último, doctor González, le paso la palabra para que nos ayude con una conclusión general. Muchas gracias. Una disculpa, nos pasamos un poco del tiempo, tenemos 10 minutos de retraso. Vamos a buscar de poderle dar respuesta a todas las preguntas, que veo que son muchas en el chat. Pero en primer lugar, les doy muchas gracias a todos los panelistas que han hecho, me parece, un excelente trabajo. He estado escuchando con muchísima atención y solamente voy a decir algunas palabras que me parece que es lo que escucho. En primer lugar, el COVID nos ha puesto de manifiesto un sinnúmero de problemas que ya teníamos en el sector y que afectan en este momento mucho más a la salud de las personas, que realmente ponen de manifiesto también la falta de equidad en el trato, especialmente de las personas que menos tienen, que son las que tienen el peor servicio. Pero en general lo que podríamos decir es que hay un dicho de Einstein hace mucho tiempo, en donde él dice que si queremos cambiar las cosas que hay ahora, no tenemos que seguir haciendo las cosas que veníamos haciendo. O sea, si queremos cambiar realmente el resultado de lo que estamos observando, del diagnóstico, tenemos que hacer cosas diferentes. Hoy estamos en un nicho de confort, eso escuché. Este nicho de confort es un servicio, en primer lugar, que no es continuo. En segundo lugar, que no cumple con las normas de calidad, solamente en el papel. En un servicio que no es equitativo y que propicia, entre otras cosas, problemas de género, problemas de salud y un problema económico. Las familias pagan mucho y obtienen finalmente un muy bajo nivel de servicio. Entre lo que pagan entre botellas, pipas y el servicio público, acaban pagando mucho por un muy mal servicio. ¿Podemos estar peor? Sí, yo creo que sí podemos estar peor. Si vemos las iniciativas de Ley General de Aguas que hay hoy, la verdad es que me preocupa mucho si podemos estar peor. Me escucho en todas partes que hay que fortalecer los comités comunitarios y hay que fortalecer los organismos operadores. Y escucho también en forma muy importante información y comunicación. Yo creo que nuestros sistemas de información y comunicación están realmente muy atrasados. Hemos hecho algunas iniciativas para plantear un sistema de benchmarking que de alguna manera en Sudamérica se ha desarrollado por Aderasa de alguna manera, pero que realmente la información que tienen las gentes sobre el servicio de agua que tenemos es realmente muy deficiente. Este servicio de información y comunicación podría ser la base para que se concientice primero la población en general, para que se den cuenta y se comparen las eficiencias de cada uno de las distintas formas de organizar el servicio de agua potable. Y alguien dijo, concientizar al gobierno.
Yo creo que para concientizar al gobierno hay que empezar por concientizar a los usuarios del agua. Yo creo que no se dan cuenta los usuarios del agua de que tienen un mal servicio en lo general y de que lo pueden mejorar si participan y exigen tener un mejor gobierno y participan también con pago de sus tarifas. Yo creo que hay un problema fundamental en lo que estamos invirtiendo en agua. Decimos que el agua es muy importante, pero la inversión que hacemos en el servicio público es muy bajo y el costo para las familias es muy alto. Tenemos que salir de ese círculo vicioso. Y me gustó de ya basta. Ojalá que este webinar, que este conversatorio sea el principio de un ya basta y que nos lleve a hacer un programa que nos permita mejorar continuamente lo que estamos haciendo para entregar a las personas y a las familias un servicio de calidad. Y esto no será de un día para otro. Yo creo que tenemos que hacer un programa en el que estemos de acuerdo muchas personas y que este programa lo podamos hacer a larga plazo para hacer realidad el derecho humano al agua, que realmente cumplamos con los asuntos de género, que ahorremos sufrimiento a las personas y podamos mejorar la salud, especialmente de los niños. Muchísimas gracias a todos por participar en ello. Les ofrecemos hacer estas conclusiones y con las preguntas y las observaciones del chat, un pequeño documento para que podamos consultarlo con todos los que quieran y sacar una versión final, y a lo mejor eso puede ser el principio de una información y de un movimiento que pueda movernos hacia adelante en esto que nos ha dado el COVID como una oportunidad, una crisis, es una oportunidad para buscar cambiar lo que tenemos en el sector. Muchas gracias, Jorge, si quieres despedir nuestra transmisión. Sí, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo a todos los ponentes. Hemos recibido muchísimas felicitaciones, gracias a ustedes. Gracias por su tiempo y por estar con nosotros. El trabajo de la Red del Agua de la UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica no para con este conversatorio, entonces los esperamos el próximo miércoles, ahora con una nueva serie que va a ser sobre presas y cambio climático. Vamos a abordar diferentes aspectos relacionados a las presas y su relación con el cambio climático. Empezaremos el próximo miércoles con el webinar Impacto del Cambio Climático sobre las presas. Y por último, nada más recordar que todas las exposiciones, documentos que se han generado en torno al agua y al COVID se encuentran disponibles en nuestra página electrónica www.agua.unam.mx. Aquí vienen todos los videos, todos los documentos que hemos generado y algunas recomendaciones que pues, las autoridades sanitarias han dispuesto. De nuevo, les agradecemos mucho su presencia y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Gracias, muchas gracias a todos.